pasemos ahora con la etapa de planeamiento. Bien, entonces cuando una persona que se encarga de, bueno, un ingeniero de minas ya domina todo lo que es operaciones y a eso le suma el tema de costos, evaluación de proyectos y todo ello, ya puede realizar netamente planeamiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que incluye planeamiento? Como dice la palabra, es solamente planificar qué es lo que se va a hacer. Planificar, ¿no? Estructurar acciones a realizar. Es decir, ¿no? Para esto, sí es recomendable que el ingeniero de planeamiento conozca mucho de topografía para poder procesar información en diferentes software y a poder así generar representaciones físicas, representaciones digitales de terrenos y mucho más. ¿Mm? Entonces, planeamiento consiste en estructurar, ¿no? ¿Cómo es planificar qué es lo que se va a realizar? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos también pues un modelo de bloques, ¿no? Como hemos visto hace un momento, modelo de bloques, ¿sí? Y a partir de eso extraer, ¿no? Definir qué bloques tomar, qué bloques no, definir qué equipos se va a emplear, cuál va a ser la forma de extracción, qué equipo de perforación, qué equipo de carguillo, acarreo y muchos puntos más. Y lo que se busca en estos casos es ver la forma en la que se genere una utilidad al momento de extracción. Es decir, que lo que tú inviertes menos lo que tú ganas, o perdón, si comparas que digas solamente lo que inviertes con lo que ganas, debe quedarte un porcentaje de ganancia. Esa es tu utilidad, ¿no? Es decir, lo que invierte, que sería pérdidas, sería, claro, invertir dinero, pérdidas, y lo que ganas sería pues lo que se resulta del beneficio de toda tu operación. Si el resultado es positivo de esa comparación de esos dos montos, estás generando utilidad. ¿Mm? Entonces, para eso también se tienen que establecer planes mineros de producción. Y es por eso que en planeamiento normalmente se manejan planes. A ver, vamos a reducir esto un momento. Normalmente se manejan planes diarios, ¿no? Diarios. Otros incluso semanales, mensuales. Pero ahí estamos hablando de planificación a corto plazo, que incluso puede ser diario, planificación a mediano plazo, que puede ser mensual, e incluso una planificación a largo plazo, que pueden ser bimestres o incluso años, ¿no? Entonces, aquí hablamos planificación a corto plazo, mediano plazo y planificación a largo plazo. Y todo esto consiste en poder manejar la información que se tenga y a partir de eso planificar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bien, es claro también mencionar aquí de que, pues, mientras mayor sea el plazo de tiempo, es decir, por ejemplo, el planeamiento a largo plazo, es difícil, ¿no? De que esto se lleve a completar todo al 100%. Se dice esto porque, por ejemplo, en una planificación a largo plazo se puede establecer, digamos, extraer estos bloques de aquí, pero quizás una vez llegado a esta profundidad, nos damos cuenta de que no, los bloques no son efectivamente con esas leyes que se tenían en mente en un inicio. Por lo tanto, el tajo sufre una variación de la planificación que se haga. Igual en subterráneo, ¿no? En subterráneo también es difícil establecer una planificación a largo plazo, porque no todo se va a llegar a cumplir al 100%. Quizás se planifica realizar labores, túneles hacia el lado este, digamos, galerías, cruceros, etc. Pero al final quizás la beta ya disminuye su ley, ¿no? O quizás, no sé, la beta se desplaza a un lado. Entonces ahí las labores tienen que sufrir una variación. Entonces, la planificación es una idea general de lo que se tiene que hacer, ¿no? Mientras mayor sea el tiempo, es un poco más difícil el poder cumplir 100%. En cambio, una planificación diaria no, pues esto sí, ¿no? Ahí sí no hay escapatoria, tienes que cumplirse tal cual, o bueno, casi al 100%. Bien,
Entonces, eso es lo que se tiene que ver en cuenta en planeamiento, planificación. Bien, y también se tiene que evaluar cómo se va a extraer y cuál va a ser el beneficio económico y planificar diferentes estrategias. Y esas se deben cumplir en un plazo de tiempo específico. Muy bien, entonces tengamos en cuenta todo esto, ¿sí? Pasemos entonces al tema de infraestructura, al tema de planeamiento, pero hablando esto en una etapa, bueno, en un organizador visual que incluye toda la información, ¿no? que conlleva una mina en sí. Es decir, nosotros, bueno, la mayoría que sea que se interese en el tema minero, pues ellos van a ver principalmente esto, ¿no? O incluso aquí podríamos seleccionar esto, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Aunque está muy grueso el trazo, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Exploración, desarrollo, preparación, sostenimiento, chancado, etc. Eso es lo que se ve en el proceso minero. Pero es, al igual que cualquier otro tipo de operaciones o empresas, requieren de otra información adicional, ¿no? Requieren, por ejemplo, de un área de logística, ¿no? Es por eso que en toda empresa siempre habrá un área de logística, interna, externa, también tema de marketing, servicios, etc. Y todo eso también requiere administración de recursos humanos, es decir, planificar, ¿no? Cuánto personal se necesita, qué diferentes tipos de profesionales se necesitan, porque en una mina prácticamente entran todas las ingenierías, o bueno, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, entra un civil, sí, ¿no? Uno de minas, ni hablar, un metalurgista también, mecánico también. La verdad, diría que casi todas, ¿no? Tienen su participación en minería. Y también de carreras que no sean del ámbito de ingeniería, sino quizás de sociales. También se requiere quizás psicólogos, ¿no? Trabajador social y otros más, ¿no? Solo que ellos sí su participación es algo menor, ya que el ámbito o el mismo entorno del trabajo te obliga, ¿no? Obliga a requerir cierto personal, más personal uno que otro. Bien, entonces también está aquí algo importante que habla la tecnología. Claro, en el caso de tecnologías se tienen que evaluar, ¿no? Qué mallas de perforación se pueden usar, incluso también qué equipos se pueden usar, ¿no? Qué sistemas informáticos se pueden usar. Quizás software minero Vulkan, Surpack y otros más, ¿no? O quizás Datamine, y hay tantos software mineros que permiten hacer esas tareas. Bueno, aquí sí como tema adicional te comento que al ser ingeniero de minas, bueno, si tú eres de la rama de minería, ¿no? Sería recomendable que al menos domines alguno de estos, ¿no? Sí, los domines bien, ¿no? En un tema o un ámbito algo avanzado. Y quizás dominar todos no, ¿no? Pero al menos uno que otro sería bueno. Al igual que el software CAD. Eso te va a ayudar bastante. También tener conocimientos de topografía, costos y muchos más. Es por eso que estos temas engloban muchos conocimientos. Bueno, pasemos entonces con la siguiente. A ver. Entonces, cuando se lleva a cabo la etapa de explotación, ¿no? Siempre se lleva a cabo una secuencia de actividades. ¿Y eso exactamente a qué se refiere? Se refiere a que siempre se va a iniciar quizás con una etapa de perforación, luego una etapa de voladura, ¿no? Perforación, voladura, carguillo, acarreo. Bueno, también dependiendo del tipo de minería se pueden tener otras etapas. Otra etapa, por ejemplo, podría ser ventilación, sostenimiento, o también limpieza, ¿no? También suele llamar limpieza.
Estos si es que hablamos de subterráneo, estos dos, y estos si es que hablamos de superficial, ¿no? Bueno, hay diferentes etapas, secuencia de actividades, ¿no? Y para esto es necesario conocer en sí cada etapa. Y es por eso que aquí vamos a ver, bueno, vamos a tratar de preparar un curso para todas las áreas posibles y poder evaluar todo eso, ¿no? Sí, vamos a tratar en lo posible, porque es una gran cantidad de conceptos, conocimientos que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, en la etapa en sí de explotación también vamos a ver la participación de otras etapas. Por ejemplo, aquí tenemos la prospección, luego exploración, desarrollo y explotación. Y entonces aquí estamos hablando de una etapa diferente, por ejemplo, la prospección. No hemos profundizado sobre esto, pero la prospección en sí es prácticamente, esta famosa prospección, es prácticamente, eh, son los indicios de búsqueda de un depósito mineral o de un lugar en específico. Por ejemplo, si yo comienzo buscando información de planos existentes o quizás minas existentes que trabajaron en tal lugar, esos ya serían indicios. ¿Mm? Y una vez que se confirma, ¿no?, de que mediante prospección, mediante esa pequeña búsqueda, se confirma que algunos depósitos ya son aptos para poder explotar o quizás pueden resultar de interés económico, pasamos recién a una etapa de exploración, ¿no? Y ahí viene lo que te comenté. Te comenté una vez que, por ejemplo, se hacen las famosas calicatas o quizás perforación diamantina, ¿no? Y todo eso se trabaja ahí. ¿Mm? Perforación diamantina, exploración y otros. Muy bien. Entonces, esto lo que se hace es determinar el modelo geológico del material y luego generar un modelo de bloques. Y luego de eso podemos pasar a la etapa de desarrollo, en la cual una vez que se determina este modelo geológico, se pueden generar esos famosos bloquecitos que te comenté, modelo de bloques. Y luego de ahí, en la etapa de desarrollo, se planifica, ¿no?, cómo es que voy a generar accesos para llegar a estos puntos de aquí y extraer esos bloques de interés. Y luego de eso, una vez que se llegue ahí, se hace la etapa de explotación. Y así, ¿no? Y así se puede continuar con todo esto. Muy bien. Pasemos ahora con el siguiente. Entonces, si nos basamos un poco más en la etapa de prospección, esto consiste en una búsqueda de menas, ¿no? ¿Qué es una mena? Es una parte, es un elemento de interés económico. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a aumentar de tamaño. Ahí está, menas, ¿no? Entonces, una mena es prácticamente la parte valiosa de un elemento extraído, de un elemento existente, la parte valiosa. La otra parte que compone una mena sería la ganga o el desmonte. Es decir, ¿no?, si hacemos, por ejemplo, un pequeño bloque, ¿no?, algo así, ¿no? Dimos así. Tenemos un bloquecito de material, ¿no? Entonces, de este bloque, una parte puede ser considerada mena, que es una parte de contenido valioso, y el resto será denominado ganga. Resto, ¿sí? Luego de eso se pasa a esta siguiente etapa de aquí, en la cual nos habla de métodos de prospección directo. Estos métodos directos consisten en ir directamente a campo y realizar una evaluación ahí. Es por eso que ahí pueden ir geólogos normalmente, ¿no? Y la etapa indirecta sería mediante el uso de algún software o algún elemento que no, mediante el cual la persona no vaya directamente a campo, ¿no? Es como decir, recopila información virtual o en software para luego recién, o bueno, para partir de esa información obtener algo específico. Y luego de eso, pues para esto se usan pequeños mapas, publicaciones, minas antiguas, presentes, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte de mapas se relaciona o se puede relacionar
bastante con lo que hemos visto aquí. No sé si recordarás, por ejemplo, aquí cuando hicimos este pequeño mapa, o bueno, este proceso de información, de manera indirecta, hemos generado o hemos hecho un poco de prospección, ya que estamos buscando en información digital. Bien,